de parte del Señor. Hay una palabra de parte del Señor que me gustaría compartir con ustedes, que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis el deseo perverso de la carne. Pablo exhorta a los Gálatas, escribe una carta a la iglesia de Galacia, donde hace referencia a que es necesario tener libertad en Cristo. ¿Qué significa tener libertad en Cristo? Significa estar libres del pecado, ser libres de la ley y tener libertad para servir a Dios. Él también insta a los Gálatas para que depositen su fe en Jesús y la cruz. Los insta además para que se ayuden mutuamente. Y por sobre todo, en esta carta también se hace referencia a que el creyente tiene que dejar que el Espíritu Santo lo guíe. Si nosotros queremos vivir una vida cristiana victoriosa, si queremos ser maduros espiritualmente, si queremos dar frutos dignos de arrepentimiento y estar preparados para la segunda venida de Jesús, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esas dos cosas son bien importantes si queremos mantenernos firmes y seguros en este mundo. Si queremos vivir, como dije delante, una vida cristiana victoriosa, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y también andar en el Espíritu, que tiene una estrecha relación con la guianza del Espíritu Santo. En Efesios 5, del versículo 18 al 21, nosotros encontramos que hay un mandato de Dios. La palabra del Señor, la Escritura nos dice, sed llenos del Espíritu. Es un mandato bíblico. No es una experiencia sobrenatural de un día, sino que de manera continua, frecuente, todos los días, de manera diaria, debemos buscar esa llenura. Debemos buscar la plenitud de Dios. ¿Cómo se logra esto? Muy fácil, a través de la oración. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y en humildad nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, en ese momento se abre la puerta, la vía de acceso para una bendición sobrenatural. Tú necesitas la plenitud de Dios, necesitas que el Señor te llene con su amor, con su santidad, con su bondad, con su misericordia. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Señor, cuando en nuestro interior fluyen esos ríos de agua viva, ese poder sobrenatural está impregnado en nuestras células, en nuestras coyunturas, en todo nuestro ser, vemos las cosas de diferente manera. No le tenemos miedo al que dirán, no le tenemos miedo a las situaciones que se nos puedan presentar, porque sabemos que nuestra confianza está en el Señor y que Dios nos tiene de su mano. Y en Él podemos refugiarnos. Necesitamos de la plenitud de Dios. Necesitamos de la abundancia de todas esas cualidades inherentes al carácter de Cristo. Doblemos nuestras rodillas y pidámosle a Dios todos los días que nos imparta esa maravillosa bendición. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, te transformas en un hombre valiente, en una mujer valiente. No le tienes miedo absolutamente a nada ni a nadie.
Y todo lo que emprendas con la ayuda del Señor, lo verás de manera real, en tu propia existencia, algo concreto, sueños concretos, anhelos realizados, sueños cumplidos. Necesitamos todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, además de ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo es algo fundamental para vivir una vida cristiana que dé frutos agradables ante los ojos de Dios. Guiados por el Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. En este mundo podemos encontrar tres tipos de voces, o podemos escuchar tres voces diferentes. La voz del Espíritu Santo, la voz de nuestro propio espíritu humano y la voz del enemigo de Dios. Por eso es que uno tiene que tener más bien dicho una sintonía real, profunda, estrecha con el Señor para no equivocarnos. Si quieres andar en el Espíritu Santo, si quieres ser guiado por el Espíritu, necesitas dos cosas. La primera, tienes que ser notoriamente sensible al pecado. Notoriamente sensible al pecado. Y segundo, debes leer y estudiar la palabra de Dios diariamente. De manera bien simple, ¿qué es el pecado? El pecado es el rechazo de la voluntad de Dios. Es cuando nosotros no queremos obedecer la palabra. Cuando nos guiamos por nuestros propios impulsos e intereses personales. Cuando rechazamos de plano la voluntad de Dios registrada en su palabra. En ese momento, cuando vivimos a nuestra propia manera de ser, estamos flaqueando en este mundo. Vamos directamente a la ruina. No podemos estar de acuerdo con la filosofía de este mundo. No podemos estar de acuerdo con opiniones malintencionadas. No podemos escuchar la voz del enemigo. No debemos hacer amistad con este mundo, amistad con el pecado. Porque cuando tenemos amistad con el pecado, nos estamos separando de Dios. Estamos viviendo una vida desagradable ante sus ojos, una vida incorrecta que nos perjudica. Ahora, ¿qué debemos hacer? Confesión. Así de simple, confesar de manera automática, instantánea nuestros pecados. Arrepentirnos de corazón. Y en ese momento comienza el camino de la restauración. La palabra de nuestro Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te arrepientes de tus pecados, los confiesas a Dios. En ese momento, Dios, que ve en lo profundo de tu corazón, te perdona, te limpia con la sangre bendita del Maestro y estás restaurado y puedes continuar hacia adelante. Lo segundo, la lectura y el estudio de la palabra es sumamente importante si queremos crecer espiritualmente, si queremos vivir una vida de victoria. Necesitas leer y estudiar la palabra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este es un tema que repito con mucha frecuencia.
En numerosas oportunidades he dicho lo mismo. El cristiano que tiene que ser un hombre y una mujer que tenga la palabra de Dios en su corazón. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si quieres ser guiado por el Espíritu, también tienes que ser lleno de la palabra de nuestro Dios. La Biblia no solamente es una maravillosa carta de amor que el Señor nos dejó. La Biblia encierra una serie de enseñanzas que son necesarias para caminar por este mundo con los brazos en alto. La Biblia nos libra de la tentación. La Sagrada Escritura nos guía por el camino que debemos andar. La Sagrada Escritura te muestra el camino de la felicidad y te conduce hacia la casa de nuestro Padre Celestial, porque ella encierra el plan de la salvación. Es a través de la Sagrada Escritura, es a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, que podemos mirar que en el horizonte hay un cielo eterno, hay una vida eterna y hay bendiciones que vamos a disfrutar cuando estemos en la presencia del Señor. Tenemos que leer y estudiar la palabra todos los días. Memoriza versículos bíblicos todos los días. Repítelos una y otra vez y esos versículos quedarán impregnados en tu corazón, saturarán tu corazón, tu ser. Entonces, cuando venga un problema o una situación difícil o dolorosa, un imprevisto, una mala noticia, esas cosas no te harán daño, porque crearán inmunidad en tu vida y fortalecerán esa área espiritual. ¿Quieres algunos ejemplos? Hay quienes dicen: yo no necesito ir a la iglesia. Dios está en todas partes, así que no necesito ir a la iglesia porque Dios también está en mi casa, en mi hogar, en el trabajo, en la calle, en todas partes, porque Dios es espíritu. Efectivamente, Dios es espíritu. Pero también la Biblia nos dice que debemos alabar y bendecir el nombre de Dios y que debemos tener comunión con los demás miembros de iglesia. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir al templo, tenemos que congregarnos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. De pronto aparece un pensamiento. Tú estás con esa inquietud, con ese interrogante y aparece este pensamiento, este versículo bíblico. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Salmo 122:1 declara: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Congregarse es un mandato de Dios, pero también es un privilegio y una necesidad. Necesitamos escuchar palabra. Necesitamos oír esas enseñanzas maravillosas que salen registradas en las Escrituras. Aliméntate de la palabra. Anda a la iglesia. Anda al templo y allí escucharás un mensaje que cautivará tu corazón. Tal vez estás preocupado, tal vez tienes una innumerable cantidad de problemas en la cabeza. Tal vez no sabes qué hacer en el matrimonio o tienes problemas financieros. Anda a la palabra de Dios. Anda al templo, escucha y adora al Señor. Reveréncialo, confiesa su grandeza. Cuando aparece un pensamiento tienes que chequearlo.
los pensamientos, los versículos bíblicos que acabamos de mencionar hacen referencia o hacen alusión a que debemos ir a la iglesia. Entonces, si tú le haces caso a la palabra, estás siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿A cuántos no nos ha pasado lo siguiente? Vamos por la calle. Estamos haciendo cualquier actividad. Tal vez vamos en dirección al banco, vamos en dirección hacia el supermercado y de pronto aparece el siguiente pensamiento. Tienes que ir a visitar a tal hermano, porque ese hermano está padeciendo de una terrible enfermedad o tiene una necesidad muy grande. Pero tú no haces caso. Y de pronto, una vez más, aparecen dos versículos bíblicos. Puede ser un versículo, dos o tres, pero vamos a decir que aparecen dos versículos bíblicos. El primero, Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Hay que ir a visitar a ese hermano que está padeciendo de esa terrible enfermedad o que tiene un grave problema. Tal vez se encuentra debilitado en la fe. Tal vez hace mucho tiempo que no ha ido a la iglesia. Está dejando de congregarse. O tiene un problema que por sí solo no puede solucionar. A lo mejor está confundido, está desorientado. Entonces, ¿qué debes hacer? Aceptar la voluntad de Dios y de manera instantánea ir a visitar a ese miembro de iglesia. Así lo dice la palabra. Cuando aparecen esos pensamientos en tu mente, tienes que ver si están de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, para poder realizar lo que Dios te está pidiendo. En este caso, es así. Qué hermoso es ser guiado por el Espíritu Santo. Qué maravilloso es poder caminar todos los días en sintonía con el Señor, sujetos de la mano de Cristo. Hace ya muchos años atrás, hace 23 años que conocí el Evangelio, y la persona que me predicó el plan de la salvación era un hombre bien ungido por el Señor. Era un siervo de Dios que tenía una unción muy especial. Yo recuerdo en esa época nos reuníamos a 4 cuadras de la Plaza de la Unión. Era una congregación pequeña de unos 40 o 45 miembros, pero donde uno podía sentir el maravilloso poder sobrenatural del Espíritu Santo. Siempre recuerdo a aquel varón. Muchas veces lo fui a visitar a su casa. Y él, en varias ocasiones, lo vi detrás de la máquina de escribir, redactando los mensajes. Él se preparaba sin haber pasado por el instituto bíblico. Tenía mucho conocimiento de la Biblia. Él redactaba esos mensajes y posteriormente los utilizaba como bosquejos. Y Dios lo usaba grandemente, y mientras predicaba en el culto del día domingo, él era inspirado por el Espíritu Santo
para decir algunas palabras que tocaban nuestra vida. Muchos veníamos con problemas y allí el Espíritu Santo nos entregaba una palabra a través de labios de aquel varón. Pero lo que más me impactaba fue la forma como oraba. Él tenía ese espíritu de oración. Él se encerraba en su dormitorio y comenzaba a hablar. Literalmente diera la impresión de que estuviera conversando con alguien de cuerpo presente. Estaba conversando con Dios. Estaba suplicando, rogando, pero también era una conversación bastante dulce, una conversación bien sincera. Yo me ganaba detrás de la puerta y trataba de escuchar, y podía escuchar algunas cosas. Él conversaba con Dios. Cuando salía de su dormitorio, después de haber tenido comunión con Dios a través de la oración, yo podía ver un rostro lleno de luz, un rostro resplandeciente y una unción, como dije en delante, que fluía a través de su ser. Qué bonito recuerdo. Esa experiencia que él vivió también puede ser tu propia experiencia. La experiencia que vivieron los apóstoles, Juan, Pedro, Santiago, Daniel, los profetas, Isaías, Jeremías, puede ser tu propia experiencia. Necesitamos andar todos los días en el Espíritu. Necesitamos andar, ser guiados, ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra. Con todo lo que ha pasado, hay muchas personas que se encuentran encerradas en sus hogares, confinadas. Hoy, gracias a Dios, ya estamos saliendo del periodo de cuarentena en un periodo de transición. Pero hay muchos que van a salir de sus hogares totalmente desorientados. Hay quienes ya tienen problemas psicológicos. Tal vez tú te encuentras depresivo o depresiva por el encierro que has sufrido durante todos estos meses, por la falta de trabajo, porque hay problemas con tu esposo o con tu esposa, hay roces en el matrimonio. No te guíes más por la televisión, por los medios de comunicación, por el celular, por el computador, por libros de filosofía o de autoayuda. Que la palabra de Dios guíe tu camino en esta hora. Deja que el Espíritu Santo sea tu amigo, tu compañero, aquel que controle los asuntos personales de tu corazón. Hay tanta maldad, lo he dicho una y otra vez, tanto odio, tantas polémicas, tantas humillaciones que se ven en este mundo, tanta indiferencia, tantas críticas de una persona a otra. Hace poco supe que la película Jesús había sido sacada de pantalla por el bajo rating. Los canales de televisión se preocupan por el rating, pero no se preocupan de la necesidad de las personas, de la aflicción que sufren los seres humanos. Aquellas películas bíblicas nos ayudan para poder conocer a esos grandes personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento y pueden entregar una palabra, pero a ellos les interesa el rating. Ellos no desecharon esa película. Ellos están desechando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quieres vivir una vida armoniosa? ¿Quieres descubrir ese maravilloso camino de bendiciones y de felicidad duradera? ¿Quieres emprender nuevos rumbos?
Quieres que tus proyectos se conviertan en realidad y no sean solamente humo, como muchas veces ha sido. Pídele al Señor en esta hora: oh Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú me guíes. Quiero que tú me ayudes. Quiero poder una vez más experimentar ese acontecimiento espiritual que es la llenura del Espíritu. Y si tú nunca lo has experimentado, voy a orar por ti en esta hora, para que puedas ser lleno de la presencia del Señor y vivas en una dimensión diferente, en una dimensión distinta. ¿Te sientes amado? ¿Te sientes respetado? A lo mejor no te sientes amado, no te sientes respetado, sientes que tu vida no vale nada. Necesitas de la dirección del Espíritu Santo. Voy a orar por ti en esta hora, para que Dios te guíe y para que sigamos caminando como creyentes hasta el final de la carrera y podamos disfrutar de todas esas bendiciones que están ante nuestros ojos. Padre, muchas gracias por esta maravillosa palabra que nos has concedido, por esta maravillosa unción que nos has dado. Padre, gracias por el don del Espíritu Santo. Queremos todos los días ser llenos del Espíritu, vivir ese acontecimiento sobrenatural que irradia paz y gozo en nuestra alma. Queremos caminar sujetos de la mano de Cristo. Queremos ser valientes ante las adversidades. Queremos que tú controles nuestra existencia. Oh Señor, ayúdanos en esta hora. No nos sueltes de tu mano. Queremos andar en el Espíritu, ser sensibles al pecado, leer y estudiar la palabra de Dios todos los días, que sea nuestro hábito. Padre, bendice a quienes se encuentran en sus hogares. Bendice a las madres que están sufriendo de alguna agresión física y verbal. Cura esas heridas. Padre, si hay muchachas que están siendo acosadas por hombres perversos, yo te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo las protejas y las cubras con tu sangre. Padre, si hay alguien que está enfermo, yo te ruego en esta hora que quites toda enfermedad. Quita toda enfermedad, todo dolor de espalda, todo dolor de cabeza, de oído, Señor. En el nombre de Jesús, haz desaparecer todo quiste, Señor, todo tumor en el nombre de Cristo. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos en esta hora. Padre, suplico tu maravillosa presencia. Suplico tu maravillosa presencia, Señor. Padre, llénalos en esta hora. Llénalos, Espíritu Santo. Llénalos, Espíritu Santo. Llénalos, Espíritu Santo. Que sientan el maravilloso poder sobrenatural. Que sientan tu amor y tu santidad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. El carácter de Cristo se va a reflejar en tu vida en el nombre del Señor. Gracias, gracias. Amén y amén.